¿Cómo Estados Unidos se convirtió en el primer narco consumidor del mundo? Desde el momento de su independencia, Estados Unidos se convirtió en el primer narco consumidor de tabaco, que al mismo tiempo le llevó a ser el mayor productor de tabaco del mundo y a crear imperios tabacaleros como Reynolds, Marlboro y otros, ¿no? Que han llegado a dominar el mercado mundial del tabaco. El tabaco es la más antigua droga que existe en el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia en las zonas de planicie, porque la coca ha sido la droga de los Andes, la ayahuasca la droga de la Amazonía, y es así como empezó Estados Unidos como un país narcoconsumidor. Por supuesto, Estados Unidos fue colonizado por alcohólicos europeos, y estos alcohólicos europeos desarrollaron el cultivo de la caña de azúcar y, y la elaboración del whisky a partir de la cebada, del trigo. Y esto convirtió a Estados Unidos también en un país de alcohólicos, a tal punto que en 1918 se creó una ley seca, 1923 hasta 1933. Esta ley seca pretendió cambiar la conducta de los hombres y mujeres norteamericanos, pero resultó en un gran desastre económico y social. La Coca-Cola, aquella bebida que todos tomamos hasta el día de hoy, ya en el siglo XVIII, a partir de 1860, comenzó a venderse como bebida tónica, como tónico medicinal, y combinaba la coca y la cocaína con la cola, de donde se saca la goma arábiga de África. Esto le popularizó a la Coca-Cola en el mundo entero, y Coca-Cola produjo la bebida refrescante, entre comillas, la chispa de la vida, con cocaína hasta los años 30, en que el gobierno norteamericano decidió usar la cocaína como estimulante para sus soldados en en la Segunda Guerra Mundial, y también utilizó el tabaco junto con la marihuana como tranquilizante, en tanto que los soldados alemanes utilizaban las anfetaminas. Esta era la forma de crear los denominados supersoldados de la Segunda Guerra Mundial, y desde ese momento la cocaína empezó a ser parte de la vida cotidiana de los norteamericanos. Durante el gobierno de Nixon se inicia la denominada guerra al narcotráfico, porque los norteamericanos, que habían sido los primeros y mayores consumidores primero de opiáceos como la morfina, ya en la Segunda Guerra Mundial, pues recordemos que la morfina fue la droga más usada en esa guerra, y que fue la guerra que más amputaciones de piernas registra la historia norteamericana. Luego Estados Unidos se convirtió en el mayor exportador americano de opio a China, porque Inglaterra, en cambio, era el exportador europeo de opio a China desde sus plantaciones de Afganistán e India. Así, Estados Unidos se convirtió en el mayor exportador de tabaco y luego en el mayor exportador de opio del continente americano. Pero en 1974 Richard Nixon
con el fin de frenar a los hippies y la que se llamaban la contracultura, y de frenar a los negros y sus protestas, creó una guerra denominada la guerra al narcotráfico, en la cual se les acusaba a los hippies y a los negros de consumir drogas, y que las drogas eran las que los convertían en individuos exaltados y un peligro para la sociedad norteamericana. Esto llenó de las cárceles de los Estados Unidos con negros e hizo que los hippies fugaran a países que consideraban paraísos como Ecuador, llegando a Atacames, a Vilcabamba y a Archidona, donde crearon colonias hippies y comenzaron a popularizar el uso de la cocaína, que era la droga local, y de las pastillas anticonceptivas, porque al mismo tiempo que se populariza el uso de la cocaína, se populariza el uso de los anticonceptivos, de los preservativos, porque aparece la píldora anticonceptiva, y esta revolución de la píldora anticonceptiva permite crear la doctrina de sexo, drogas y rock and roll, que era lo que se proponía en Estados Unidos. En cambio, en América Latina y en Nueva York se proponía sexo, drogas y salsa. La salsa es la música que se la vincula directamente con la cocaína, que comienza a abrirse campo desde la discoteca 54 de Nueva York a las discotecas del mundo, y se comienza a convertir en popular dentro de todas las discotecas del planeta Tierra. Esta razón de uso de la cocaína era porque la cocaína, junto con el aparecimiento de las píldoras anticonceptivas, se consideraba un estimulante para las relaciones sexuales libres y no complicadas con embarazos, inclusive las relaciones sexuales múltiples y las relaciones homosexuales o multisexuales. Esto popularizó a la cocaína y convirtió a Estados Unidos en el mayor consumidor de cocaína. Pero los negros de California lograron convertir a la cocaína en cristal y crearon el crack. Y gracias al crack crearon un cartel, una mafia y un poder económico que popularizó un nuevo tipo de droga, la cocaína cristalizada. Sin embargo, cuando Pablo Escobar se convierte en poder político y en una amenaza al Estado colombiano, y al mismo tiempo hace alianza con la guerrilla, que necesita financiamiento para comprar armas, municiones, equipamientos, suministros, y lo hace a través del canje de droga por armas y suministros bélicos, especialmente la guerrilla colombiana, al igual que lo hace los contras de Nicaragua, y al igual que lo hacen la guerrilla de El Salvador y Guatemala. Se convierte entonces la cocaína en una moneda, en un valor de cambio. Y en el momento en que la cocaína se convirtió en una moneda, en un valor de cambio, en un valor de trueque, la cocaína se convirtió en el sostén de las guerrillas latinoamericanas. Por esta razón, Estados Unidos inició la guerra al narcotráfico con el fin de exterminar a las guerrillas latinoamericanas, especialmente a la guerrilla colombiana,
y más tarde al Sendero Luminoso en Perú. Y para eso hizo esta guerra que estamos viviendo en este momento, la llamada guerra al narcotráfico, que se ha complicado cuando los carteles mexicanos logran financiar sus operaciones y obtienen cuantiosos recursos económicos gracias al narcotráfico. Y además se convierten en lo que antes eran la CIA. Es decir, la CIA se dedicó a comercializar la droga en los Estados Unidos y a transportar armas de Estados Unidos a las contras guerrillas latinoamericanas, como los contras de Nicaragua o las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero cuando llegan los narcos, estos financian y proveen de armas a los guerrilleros latinoamericanos, armas norteamericanas, y crean el gran tráfico de drogas por armas y actualmente crean el gran tráfico de seres humanos con drogas y la explotación sexual y laboral en el microtráfico dentro de Estados Unidos de los latinoamericanos. Gracias.